El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa lo presenta RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Han pasado las 7:30 de la noche, damos inicio a una nueva edición de GPS. Julieta, ¿cómo le va? Yamid, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Nos encanta, como siempre, recibirlos, abrirles las puertas de este lugar para que nos acompañen. Lo pueden hacer a través de las redes sociales en @GPS por CMI, en Twitter, en Instagram y en Facebook. La señal en vivo de este espacio a través de www.cmi.com.co. Damos inicio con este, que es el tercer informe del especial que Jason Morris ha desarrollado con su GPS puesto en el crecimiento y la expansión de Bogotá, referido también a sus retos ambientales. Yamid, la ciudad puede o no sostenerse en el tiempo teniendo en cuenta los recursos que tenemos disponibles. Esa es la gran pregunta que se ha hecho Jason Morris. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Jason? ¿Qué tal? Pues mire, según las proyecciones, en el año 2050, Bogotá y la Sabana, algunos municipios de la Sabana de Bogotá, podrían tener alrededor de unos 15 millones de habitantes. En los primeros dos informes habíamos hablado de los ecosistemas que soportan a Bogotá, es decir, los páramos. En este último informe vamos a hablar sobre los ecosistemas que tiene la ciudad, que se han ido transformando y que inevitablemente, a medida que seguimos ampliándonos, pues van a desaparecer o van a tener algún riesgo de amenaza o vulnerabilidad. En las últimas décadas, Bogotá ha tenido un notorio crecimiento poblacional y urbanístico a lo largo y ancho de su territorio. En los últimos 50 años la ciudad ha crecido 32 veces. Más o menos podríamos decir que cada año tuvimos media ciudad nueva. Eso es un crecimiento excesivamente rápido. Un crecimiento acelerado y sin planificación, como se puede observar en diferentes sectores de la ciudad. Gran parte de ese crecimiento se hizo invadiendo áreas inundables y se hizo también invadiendo cursos de quebradas y de pequeños ríos, no solamente el río Bogotá, sino todo lo que conforma su cuenca. De manera que algunas de esas zonas son zonas con una gran inestabilidad geológica, que a su vez pues tiene impactos obvios sobre la estabilidad de las viviendas, sobre la estabilidad de las obras públicas. La expansión urbanística de Bogotá, de forma legal o ilegal, incidió notablemente en algunos ecosistemas y en el paisaje natural de la ciudad. Particularmente los humedales y áreas de inundación fueron las más alteradas. La equivocación que se comete al localizar poblaciones sobre áreas de riesgo y áreas inundables. Durante la segunda mitad del siglo XX se transformaron alrededor de 49.000 hectáreas de humedales para infraestructura urbana de manera legal e ilegal. La localidad de Suba es un ejemplo de dicha transformación. En la década de los 90, toda la zona de Suba generó un incremento en la urbanización inmensamente grande. En todo ese proceso, en Suba, por ejemplo, los humedales más afectados fueron el humedal de Tibabuyes, que es muy bonito, y el humedal de La Conejera. Hoy la ciudad tan solo cuenta con menos de 1.000 hectáreas de humedales, que equivalen al 1% de los humedales que tuvo Bogotá. Sin embargo, esta reducida área presta importantes servicios ambientales a la ciudad. Por ejemplo, los humedales desempeñan un control natural de inundaciones en época de invierno, puesto que actúan como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua lluvia. Ese servicio se denomina un servicio de control hidráulico, porque lo que hace es retener, llenarse y además presta otro servicio muy importante, y es que frena la fuerza del agua. A pesar de los impactos y las transformaciones urbanísticas que ha tenido Bogotá de manera legal como ilegal sobre sus humedales y otras áreas naturales,
La ciudad aún conserva importantes ecosistemas vitales para su funcionamiento. En la matriz urbana de Bogotá pues hemos perdido una gran cantidad de ecosistemas, sin embargo aún hoy albergamos 15 humedales declarados por el distrito, también tenemos áreas inundables, que aun cuando no son declaradas como áreas protegidas son sitios importantes, tenemos nuestra reserva forestal de los cerros orientales, 192 quebradas, 4 cuencas, una estructura ecológica que necesitamos que sea adecuadamente gestionada para minimizar los efectos de los eventos extremos que el cambio climático está generando al interior de la ciudad, pero también para garantizar que todos esos beneficios que nos ofrecen los ecosistemas se mantengan en el tiempo. El crecimiento, desarrollo y competitividad de Bogotá deben hacerse de manera armónica con nuestros bienes y servicios ambientales, tanto internos como externos. El crecimiento de Bogotá no se ha pensado en armonía con la naturaleza. Se ha generado normalmente a partir de oportunidades que llegan, oportunidades de financiación o oportunidades de proyectos de desarrollo, pero realmente no ha habido un análisis integrado de ordenamiento ambiental que rija o que dé directrices frente al crecimiento de la ciudad. Se estima que para el año 2050 la población de Bogotá y la Sabana podrían superar los 15 millones de habitantes. Este incremento poblacional, ligado al crecimiento urbanístico de la región, de manera rápida y sin planificación, nos colocan en un alto grado de vulnerabilidad frente al cambio climático. Me preocupa, Jason, que muchos de estos diagnósticos se hacen teniendo en cuenta que tenemos una estabilidad en el clima o en los recursos, pero con el cambio climático no sabemos realmente qué va a pasar. Pueden haber desbalances muy grandes en sequías, en inundaciones, a los que no estamos preparados ni con infraestructura ni con los lugares para poderlos soportar. Sí, mire, el mejor ejemplo fue en el año 2010. Si la gente hace un recuento, en el año 2010 el fenómeno de la Niña nos demostró de que Bogotá pues está vulnerable. Claro. Todas las inundaciones que tuvo Bogotá, todas las inundaciones que tuvo Chía, Cota, los municipios de la Sabana, pues se da uno cuenta que Bogotá pues ahí tiene una vulnerabilidad. Sí, y se suma sobre todo por estos días a las múltiples situaciones que presenta el país con respecto a este tema. Creo que Bogotá, citarlo como una ciudad capital, pero la cantidad de municipios, de ciudades intermedias y medianas que padecen de esta situación aún peor, pues son muchas más. Sin lugar a dudas, aquí, digamos, la reflexión es que este es un país donde las ciudades no se planificaron. Exactamente, esa es una gran conclusión. Jesús, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a la música clásico de clásicos. Este sí no tiene pierde, Julieta. No tiene. Voy a poner a rodar la música, por favor. Ahí está. El que diga que no, pues sí. Sí, sí. Porque por más de que no le guste, es clásico. No, y sí me gusta. No digo a usted, digo pronto en televidente. Me gusta. África de Toto. Toto, Touro, les han dicho de todo y ellos no contribuyen mucho a resolver el problema, ¿no? Se les conoce internacionalmente como Touro y han dicho que el nombre pudo haber estado basado en el perro del mago de Oz, que se llamaba Touro. Otros dicen que puede venir del latín, que era totus, que era todo o en general. Ellos han dicho carreta. Nosotros éramos unos músicos de estudio, es decir, que eran músicos que tocaban y hacían música para otros grandes artistas. Y cuando ellos empezaron a hacer su propia música, el ingeniero que se encargaba de clasificar tanto lo que grababan ellos para ellos mismos o lo que grababan ellos para otros artistas, simplemente dijo, ¿qué les pongo yo aquí a estos señores? T-O-T-O. Y así fue que grabó el señor y así se quedó el nombre de la agrupación. En el año 82 publican lo que se conoce como el Touro 4, el cuarto disco de esta agrupación, que se constituye en su éxito más importante, se ganan todos los premios Grammy, y tal es el éxito que Quincy Jones los llama a ellos y les dice, ayúdenme en un proyecto que estoy empezando con un señor que se llama Michael Jackson y vamos a grabar un álbum que se llama Thriller, y ellos son los músicos detrás de Thriller. Bueno, ahí están en el clásico de hoy en GPS, ya regresamos en segundos. I